Bueno, continuando con el tema de las soluciones, tenemos las unidades de concentración, que tenemos las unidades físicas y las unidades de concentración químicas. Estas unidades, tanto físicas como químicas, nos permiten determinar de forma cuantitativa la concentración de una solución. La concentración, como ya se mencionó, es la cantidad de soluto que está contenido en una cantidad de solvente o de una solución. Los términos diluido, concentrado, expresan concentraciones relativas. Y para expresar con exactitud esas concentraciones se tienen las siguientes fórmulas. La primera unidad es el porcentaje en masa o porcentaje en peso. Y se representa como porcentaje P sobre P o porcentaje M sobre M. Esta unidad indica la masa del soluto por cada 100 unidades de solución. Entonces la fórmula es porcentaje en masa o peso es igual a masa de soluto sobre la masa de la solución y eso multiplicado por 100. El porcentaje en volumen se refiere al volumen de soluto por cada 100 unidades de volumen de solución. Es decir, el porcentaje en volumen es igual al volumen de soluto, puede ser mililitros de soluto, sobre volumen de solución, y por 100 porque estamos hablando de unidades de porcentaje. Y el porcentaje peso-volumen indica el número de gramos de soluto que hay por cada 100 mililitros de solución. Entonces, porcentaje masa o peso sobre volumen es igual a gramos de soluto sobre mililitro de solución por 100. Y bueno, aquí aparecen resumidas las fórmulas: porcentaje en masa, masa de soluto, masa de solución por 100. Porcentaje masa-volumen es igual a masa de soluto sobre volumen de solución por 100. Y porcentaje volumen-volumen es volumen de soluto sobre volumen de la solución y por 100. Vamos a resolver algunos ejercicios para explicar cómo se encuentran esas concentraciones. Lo primero dice, determine el porcentaje peso a peso o masa a masa de una solución que contiene 20 gramos de sal disueltos en 55 gramos de agua. Como sabemos, en la fórmula nos decía que para encontrar el porcentaje peso a peso es masa de soluto sobre masa de solución multiplicado por 100. Entonces, como observamos aquí, tenemos dentro de la información que nos dan, de soluto tenemos 20 gramos y de agua, que es el solvente, 55 gramos. Por lo tanto, para aplicar la fórmula tenemos que gramo de soluto en la parte de arriba, que son 20, y abajo gramos de la solución. Como el agua eran 55 gramos de solvente, tenemos que sumar los gramos del soluto y los gramos del solvente, de tal forma que obtenemos 75 gramos de la solución. Por lo tanto, al aplicar la fórmula nos queda 20 gramos de soluto por 100 dividido entre 75 gramos de solución y nos da 26,66%. Es decir, que la concentración de la solución de sal en porcentaje en masa o peso es del 26,66%. Continuando con los ejercicios, tenemos aquí un ejemplo del porcentaje en volumen. Nos dice, determine el porcentaje en volumen de una solución que tiene 15 centímetros cúbicos o mililitros de alcohol y estos están disueltos en 45 centímetros cúbicos de agua. Como lo mencionamos en el anterior ejercicio, para encontrar la fórmula en este caso de volumen sería volumen de soluto sobre volumen de la solución por 100. El volumen del soluto son los 15 centímetros cúbicos del alcohol. Y el volumen de la solución es la suma del soluto, que son 15, más el solvente, que son 45. Y eso nos da un volumen de la solución de 60 mililitros. Por lo tanto, para encontrar el porcentaje estaríamos multiplicando 15 mililitros de solución por 100
y eso lo dividimos, de soluto, perdón, por 100, y eso lo dividimos entre 60 mililitros o centímetros cúbicos de la solución. Y obtenemos el porcentaje en volumen del 25%, es decir, que la concentración de la solución en porcentaje en volumen es del 25%. Seguimos con un tercer ejercicio que nos dice, determine el porcentaje masa o peso volumen, porcentaje P sobre B de una solución que tiene 12 gramos de sal disueltos en 45 centímetros de agua. Y la solución tiene un volumen de 60 centímetros cúbicos. Entonces, la cantidad de soluto son 12 gramos de la sal. La cantidad de solvente son 45 centímetros cúbicos, pero la solución en total tiene un volumen de 60 centímetros cúbicos. Por tanto, procedemos a aplicar la fórmula, porcentaje en masa es igual a 12 gramos del soluto por 100 dividido entre 60 centímetros cúbicos de la solución que sería del total. Y nos da una solución de 20%, es decir, que la concentración es del 20% peso sobre volumen. Y para recordar, es importante tener en cuenta la densidad porque en ocasiones nos dan las masas en gramos, obviamente, y si necesitamos el volumen o si necesitamos la masa, pues es importante tener en cuenta la fórmula de la densidad. Aquí aparece un ejemplo para recordar la densidad. Nos dice, determine la densidad de una sustancia que tiene una masa de 5 gramos y ocupa un volumen de 22 centímetros cúbicos. Recordemos que la densidad es la relación entre la masa y el volumen. Por lo tanto, para encontrar la densidad, dividimos los 12 gramos entre los 22 centímetros cúbicos, que sería el volumen, y obtenemos una densidad de 0,54 gramos sobre centímetro cúbico. Pero a partir de esta fórmula también podemos determinar la masa multiplicando la densidad por el volumen, o podemos encontrar el volumen dividiendo la masa entre la densidad. Y dentro de las unidades físicas también se encuentran las partes por millón ppm. Las partes por millón significa una parte en un millón de partes. Y aquí tenemos un ejemplo. Nos dan, se mezcla 6 miligramos de cloruro de sodio en un litro de agua y nos dice que exprese la concentración en ppm. Entonces tenemos 6 miligramos de cloruro de sodio, litro de agua, y la solución resultante nos da que es 6 partes por millón. ¿Por qué? Porque se divide la masa del soluto entre litro de la solución. Aquí podemos mirar la fórmula. Entonces nos dice, ¿cuál es la concentración en ppm de Mn de manganeso disuelto en agua de un pozo no tratada si tiene 0,018 gramos de manganeso disueltos en 500 mililitros de solución? Bueno, para utilizar esta fórmula hay que tener en cuenta que ppm es igual a miligramo de soluto sobre litro de solución. Y aquí ya no vamos a multiplicar por 100 porque no estamos hablando de porcentaje, solamente dividimos los miligramos de soluto entre los litros de la solución. Y como en el ejercicio nos dan 0,018 gramos, lo pasamos a miligramos. Y para ello multiplicamos este 0,018 por 1000, porque recordemos que un gramo tiene 1000 miligramos. Entonces nos queda 1,8 miligramos. Y el volumen nos aparece en mililitros. Entonces debemos pasarlo siempre a litros cuando vamos a utilizar esta fórmula del ppm. Y sabemos que un litro tiene 1000 mililitros. Entonces, al dividir 500 mililitros entre 1000 nos da 0,5 litros. Y nos queda al hacer la división de 1,8 entre 0,5, que la solución es 0,9. Se dice que es una solución al 0,9 ppm de manganeso o partes por millón de manganeso. Y con eso hemos explicado cómo se utilizan las fórmulas de las unidades de concentración físicas. Gracias.